Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo, Sukuna, estoy dentro de Kasumigaoka Utaa. Auto Alex 002. Cuando un alma desconocida del mundo moderno se fusiona con Sukuna, un nuevo Sukuna se encuentra en el cuerpo de Kasumigaoka Utaa. Comparada con la era Heian, esta era moderna parece mucho más interesante con el auge de seres extraños como demonios y espíritus malignos. Armado con un sistema de recolectores, que otorga recompensas por cada colección, Sukuna aspira a superar su máximo potencial y divertirse. Se ha detectado que el anfitrión ha recolectado con éxito al individuo anómalo Diablo Fantasma y su concepto central. Recompensa otorgada. Habilidad especial. Manos invisibles. Recompensa otorgada. Físico. Cuerpo de demonio. Recuperación confirmada de un objeto maldito de grado especial. Dedo de Sukuna. Recompensa. Energía maldita equivalente a un dedo. 1. Sistema colector. Por encima de una extensión ilimitada de ruinas, el suelo debajo era una montaña de cadáveres apilados, con un plasma espeso empapando el suelo, reflejando un brillo rojo oscuro bajo la luz del fuego. El aire estaba cargado con un hedor a quemado mezclado con óxido, y los incendios furiosos se enroscaban alrededor de las torres de las puertas rotas como pitones gigantes, tiñendo el horizonte de un trágico rojo anaranjado. En medio del rugido de las llamas, se mezclaban débilmente los lamentos de las almas perdidas, como si el mundo entero se hubiera reducido a una manifestación física del purgatorio. En la cima de la montaña de cadáveres, un trono construido con huesos retorcidos se alzaba majestuoso. Cráneos blancos y desteñidos estaban incrustados en el respaldo de la silla, con fantasmales llamas azules titilando en las cuencas huecas de sus ojos. Costillas rotas se entrelazaban formando reposabrazos, con sangre fresca goteando lentamente por las grietas de los huesos. Sentado en el trono estaba un hombre de cabello rosado con 2 caras y 4 brazos. Este hombre fue el rey de las maldiciones de hace 1000 años, el gobernante absoluto de la era Heian, el hechicero de Jujutsu más fuerte de la historia y el notorio archienemigo, Ryomen Sukuna. Transmigrando en un villano tan infame, ni siquiera sé cómo sentirme. Este lugar es horrible, ¿cómo pudo Sukuna soportarlo? Sukuna, o mejor dicho, el nuevo Sukuna, cuyo nombre original ya no valía la pena mencionar, murmuró para sí mismo. Quizás fue una vida pasada o simplemente una transmigración. En resumen, un joven de la Tierra estaba en casa discutiendo quién era más fuerte entre Sukuna y Satoru. Mientras estaba pensando, Truth-kun apareció en su apartamento alquilado en el piso 22 y lo envió volando a otro mundo, donde se convirtió en Ryomen Sukuna. Una cosa es transmigrar como Sukuna, pero ¿por qué todavía estoy en el estado de un dedo? Sukuna vio sus miserables condiciones de vida y deseó desesperadamente la libertad. Ajustó su postura al sentarse. Esta silla de hueso le resultaba demasiado dura para el trasero, incómoda sin importar cómo se sentara. Se detectó un host calificado. El sistema recopilador se está inicializando. Se escuchó una voz fría y mecánica. Se detectó una fuerte voluntad de existir y una potencial orientación hacia el valor. Sistema colector, activado. Este sistema busca ayudar al anfitrión a convertirse en el mayor coleccionista de los mundos infinitos. Al coleccionar objetos de colección con un valor único, se pueden obtener generosas recompensas. El valor de un objeto de colección se determina por múltiples factores: rareza, importancia histórica, nivel de poder, intensidad emocional, etc. Cuanto mayor sea el valor, mayores serán las recompensas. Ah, ¿sí? ¿Un sistema? ¿Puede hacerme más fuerte? Tengo muchas ganas de hacerlo. Déjame ver qué clase de mundo es el de afuera. Este mundo de carne y hueso era el dominio de Sukuna. Ya había visto suficiente de este lugar monótono y estaba listo para salir a explorar el mundo exterior. La transferencia de consciencia provocó un breve momento de mareo y desapego, como si emergiera abruptamente de aguas profundas.
La luz y el sonido se distorsionaron e irreales. Cuando la percepción de Sukuna se estabilizó, lo primero que sintió fue una restricción extrema. Él no podía moverse. Ni un poquito. No era la represión de una fuerza poderosa, sino que sentía que este cuerpo mismo no le pertenecía. La retroalimentación de las terminaciones nerviosas era débil y desconocida. Sentía todo su cuerpo como si estuviera lleno de plomo, demasiado pesado para moverse ni un centímetro. Intentó movilizar su poder, solo para encontrarse como un alma atrapada en una muñeca exquisita, poseedora de conciencia, pero incapaz de manejar la carcasa. Igual que un paciente con ELA. Abrió el ojo, o mejor dicho, un ojo surgió por separado en su cuerpo. El ojo rojo sangre miró a su alrededor con curiosidad. Lo que apareció a la vista fue un techo desconocido. No era el rojo oscuro y opresivo de su dominio, sino un blanco crema suave y de textura fina. Una sencilla lámpara de plumas, que emitía un brillo cálido, colgaba silenciosamente. El aire estaba lleno de una fragancia tenue y dulce, como una mezcla de frutas y flores, formando un contraste como el cielo y el infierno con el olor a sangre en su dominio. El ojo se movió por todo el cuerpo, aunque debido a la ropa no había muchos lugares a los que pudiera ir y vio partes de la habitación. Las paredes eran de tonos claros, cubiertas con un fresco papel tapiz floral. La estantería estaba repleta de libros, y sobre el escritorio había un portátil y algunos artículos de papelería dispersos. Toda la habitación estaba ordenada, cálida y llena de vitalidad, pero cada detalle anunciaba algo claramente. Esta era la habitación de una niña. TCH, la situación parecía haber superado sus expectativas. Originalmente pensó que contaría con un guerrero fuerte o al menos un hombre adulto para facilitar sus acciones. Pero este cuerpo era pequeño y suave, completamente incompatible con su poder violento original. Intentó concentrarse. Además del ojo, parecía que su boca también podía moverse. Sintió la existencia de otro órgano no controlado por el dueño del cuerpo. ¿Era esto una bendición disfrazada? Al menos podía hablar y no ser un simple espectador. La noche era profunda y solo se filtraba la luz dispersa de las farolas del exterior. Sukuna reprimió el impulso de averiguar inmediatamente la situación y decidió quedarse quieto por ahora, usando los sentidos de su cuerpo para recopilar información. Oyó una respiración suave y constante cerca, y sintió que el pecho subía y bajaba ligeramente con cada respiración. El dueño de este cuerpo dormía profundamente. No había mucho que pudiera hacer, así que después de un rato, Sukuna regresó a su dominio para dormir. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes. Antes de que el despertador pudiera sonar, la niña llamada Kasumigaoka Uta naturalmente abrió los ojos. Tenía el pelo largo y negro, con algunos mechones pegados a las mejillas. Sus ojos aún conservaban la ligera somnolencia del recién despertado. Se estiró perezosamente, sus esbeltas curvas apenas visibles bajo su suave pijama. Se quitó las sábanas, pisó la suave alfombra y caminó mareada hacia el baño. Encendiendo la luz y caminando hacia el lavabo, Utaa se inclinó, como siempre, preparándose para usar agua fría para despertarse por completo. Tomó su cepillo de dientes y, sin darse cuenta, su mirada se posó en el espejo frente a ella. El espejo reflejaba su rostro familiar. Cabello largo y negro, pupilas rojas, un aspecto ligeramente cansado por haberse quedado despierta hasta tarde escribiendo, pero aún tan exquisitamente hermoso como siempre. Justo cuando su mirada estaba a punto de desviarse, sus movimientos se congelaron. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Debajo de sus ojos, sobre esa piel clara y suave, en algún punto desconocido, habían aparecido dos misteriosas rendijas. Las hendiduras parecían haber sido cortadas con la cuchilla más afilada, pero se mimetizaban perfectamente con la piel. No había sangrado ni hinchazón. Simplemente estaban allí de repente, distribuidas simétricamente a ambos lados del puente de la nariz. A Utaa se le encogió el corazón de repente y su sueño desapareció al instante. Instintivamente, se acercó al espejo, casi presionando su rostro contra él, con las pupilas dilatadas por la sorpresa. En el preciso instante en que enfocó su mirada, esas dos rendijas se movieron. 2. Presentación de Sukuna. La grieta ubicada debajo del ojo izquierdo de Utaa se abrió de golpe, revelando un globo ocular inyectado en sangre lleno de locura y escrutinio. El globo ocular giró ágilmente, su pupila se contrajo mientras su fría mirada atravesaba el espejo, mirando directamente a la propia Utaa. Casi al mismo tiempo, la grieta debajo de su ojo derecho también se abrió. No era un ojo, pero una boca.
Sus contornos eran afilados, sus bordes estaban marcados con patrones espeluznantes y las comisuras de los labios incluso se curvaban en un arco escalofriante y malicioso. Veo, una voz masculina profunda, magnética y al mismo tiempo siniestra emanó de esa boca adicional, resonando claramente en el silencioso baño. Este no es mi cuerpo. No me extraña que se sienta como si llevara un traje ajustado que no me queda bien. No puedo controlarlo en absoluto. La voz se detuvo y el ojo extra examinó el rostro aterrorizado de Uta en el espejo. Su tono se volvió un tanto peculiar. Pero, ¿también te llamas Itadori Yuji? ¿Por qué no puedo controlar a ninguna de las personas que conozco? TSK, aunque, dicho esto, eres una chica muy guapa. Oye, ¿cómo te llamas? Sukuna hablaba para sí mismo, como si analizara la situación o evaluara bienes. Se dio cuenta de que la chica del espejo no parecía tener intención de responderle. Se quedó mirando fijamente al espejo, con los labios temblorosos, mientras murmuraba para sí misma. ¿Alucinación? Debe ser porque últimamente me he quedado despierta hasta muy tarde para cumplir con mis plazos. Cierto, una alucinación causada por la falta de sueño. Uta cerró los ojos con fuerza, sacudió la cabeza con fuerza y luego los abrió de golpe. En el espejo, el ojo y la boca adicionales todavía estaban allí, incluso ofreciéndole una sonrisa aún más burlona. Más tarde, ¿debo ir al hospital más tarde, oftalmología o psiquiatría? Ella ya se estaba volviendo incoherente, intentando usar la lógica para explicar este fenómeno que desafiaba completamente el sentido común. Oye. Despierta. Mujer. Sukuna alzó el volumen con un dejo de impaciencia. No estás alucinando. Soy real. Visible y tangible, aunque ahora mismo no pueda tocarme, soy absolutamente real. Ese grito fue como un trueno, destrozando por completo el último vestigio de ilusión de Uta. ¡Ah! Un grito ensordecedor surgió de la garganta de Uta. Retrocedió, golpeando con fuerza la espalda contra la fría pared de azulejos. Le temblaban las piernas, apenas capaces de soportar el peso de su cuerpo. Sus manos se aferraban al borde del lavabo con fuerza, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Sus ojos estaban llenos de terror extremo mientras miraba fijamente la horrible imagen en el espejo. ¿Qué demonios eres? ¿Por qué estás en mi cara? Su voz contenía un sollozo, lleno de terror e impotencia. Sukuna se quedó atónito por un momento ante su reacción extrema, pero luego le pareció algo divertido. ¿Ja? ¿Qué soy yo? ¿No me encerraste en tu cuerpo? ¿Como si te hubieras tragado un dedo hecho a medida o algo así? Le pareció extraño. Después de todo, era el rey de las maldiciones, y su verdadera forma era un objeto maldito de grado especial. Debería recordar haber comido un dedo tan grande, ¿no? A menos que esta chica tuviera pica o su cerebro no funcionara bien. No sé. No he comido nada. ¿Qué dedo? ¿Una foca? ¿De qué demonios estás hablando? Uta estaba al borde del colapso y las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El globo ocular extra de Sukuna giró, observando su reacción y confirmando que no parecía estar mintiendo. ¡Qué extraño! ¿Había fallado algo con el método de posesión? ¿Quién estaba detrás de esto? Tras un breve silencio, Sukuna decidió primero calmar a la casera, que parecía a punto de desmayarse. Al fin y al cabo, no le serviría de nada que la anfitriona sufriera una crisis nerviosa. Está bien, parece que hubo un malentendido. Controló la boca, usando lo que él creía un tono pacífico aunque seguía sonando muy malvado. Escucha, pequeña, cálmate. Me llamo Ryomen Sukuna, llámame como quieras. En cuanto a mi edad, no la recuerdo bien. Tal vez más de 1000 años. Soltero, quizás lo era. Pero mi esposa probablemente se convirtió en cenizas hace mucho tiempo. Antes no tenía un trabajo estable, era, bueno, un freelance. Sin trabajo, un vagabundo, mendigando comida por todas partes mientras vivía. Luego me convertí en un dedo hasta que desperté. Después, me convirtieron en un objeto maldito con forma de dedo y permanecí dormido hasta ahora, cuando desperté y me encontré en tu cuerpo. Hizo una pausa y resumió. Bueno, esa es la situación. No puedo hacerte nada ahora mismo. No puedo mover ni un dedo, así que no hay necesidad de tener tanto miedo. Por ahora, estamos en una relación de compañeros de piso bastante peculiar. Esta autopresentación medio verdadera y medio falsa, combinada con el tono único, algo perezoso y dominante de Sukuna, en realidad produjo una extraña sensación de persuasión. Aunque Uta todavía estaba aterrorizada, como autora de novelas ligeras que escribía todo el año y tenía una imaginación enorme, su racionalidad comenzó a luchar de nuevo en línea.
¿Fenómenos sobrenaturales? ¿Posesión? ¿Un monstruo milenario? Estos escenarios, ¿por qué me sonaban un poco familiares y a la vez un poco ridículos? El miedo aún la envolvía, pero una pizca de curiosidad y la sensibilidad instintiva de un escritor por el material, mezclada con lo absurdo del asunto, comenzaron a brotar silenciosamente. Observó la boca extra en el espejo que se abría y cerraba sola, y el globo ocular que la escrutaba. Su respiración agitada se calmó un poco, pero sus manos, aferradas al lavabo, seguían firmes. Un silencio inquietante se apoderó del baño por un instante. Solo el latido del corazón de Utaa y el ocasional chasquido ambiguo de la boca extra resonaban suavemente en el aire. La impactante autopresentación de Sukuna fue como una roca gigante arrojada a un lago en calma, provocando enormes olas en el corazón de Utaa. Cualquier persona normal que se encontrara con una boca y un ojo extra en la cara mientras se lava por la mañana, con esa boca hablándole, probablemente se moriría de miedo. El hecho de que Utaa no se hubiera desmayado en el acto ya era un testimonio de que su resistencia psicológica estaba mucho más allá de la de una persona promedio. Tal vez esto se debía en parte a que era autora de novelas ligeras y había cultivado un cierto, extraño nivel de tolerancia al estar inmersa en varios escenarios de fantasía durante todo el año. Pero bajo el miedo, se agitaban emociones más profundas y complejas. Ante todo, una duda densa e inextricable se enroscaba en su corazón como una enredadera. ¿Creerle? Un viejo monstruo que decía haber vivido más de 1000 años, se había convertido en un dedo y ahora la poseía. 3. ¿Cómo tratar con un compañero de cuarto? Kasumigaoka Utaa, un personaje de Saekano. How to Raise a Boring Hill Friend y sus spin-offs, es una de las bellezas escolares de Toyogasaki. Ella es mayor que Aki Tomoya, una novelista ligera y tiene una lengua afilada. Al mismo tiempo, tiene una identidad conocida solo por unos pocos. La novelista ligera Kasumi Utako. Ahora, esta joven novelista se apoyaba contra la fría pared de azulejos, deslizándose lentamente hasta sentarse en el suelo. Sus brazos se aferraban a sus rodillas con fuerza, como si ese gesto le diera una mínima seguridad. Hundió la cara entre las rodillas, sin atreverse a mirarse de nuevo al espejo. Pero incluso con los ojos cerrados, esa boca extra y ese ojo siniestro parecían grabados en sus retinas, aterradoramente claros. ¿Es cierto lo que dijo? Su lógica hacía sonar frenéticamente las alarmas. Esto era demasiado absurdo. ¿Un monstruo milenario? ¿Dedos de objetos malditos? ¿Sellos? Esta era una trama que solo aparecía en sus novelas. ¿Cómo podría existir en la realidad? ¿Podría ser algún nuevo tipo de alucinógeno? ¿O realmente padecía esquizofrenia severa debido a trasnochar y al estrés? ¿Tenía alucinaciones visuales y auditivas? Este pensamiento hizo estremecer a Utaa. Si se tratara de una enfermedad mental, le resultaría más difícil de aceptar que los fenómenos sobrenaturales. Estos últimos al menos significaban que algo andaba mal en el mundo, mientras que los primeros significaban que algo andaba mal en su propia mente. ¿Tiene planes para mí? Esta era su preocupación más directa y realista. ¿Cómo podría ser inofensiva una existencia capaz de poseer a alguien en silencio? Su tono aparentemente pacífico le sonó a Utaa como si estuviera lleno de diversión condescendiente y escrutinio, como un gato jugando con un ratón bajo sus garras. Ahora dice que no puede hacer nada, ¿será solo porque acaba de despertar y su poder no se ha recuperado? Una vez que recupere su fuerza, tomará inmediatamente el control de su cuerpo, o incluso, devorará su alma. No tengas miedo, no puedo hacerte nada. Esta promesa tranquilizadora parecía más una mentira para paralizar a la presa en ese momento. En las novelas y películas, ¿no suelen las entidades malignas engañar así a los inocentes? ¿Por qué yo? Esta pregunta fue como una espina venenosa que se clavó profundamente en su corazón. Utaa era una estudiante universitaria común y corriente, como mucho ligeramente famosa en el mundo de las novelas ligeras. Su trayectoria vital era tan simple que casi resultaba aburrida. Su familia era de clase media, nunca se había encontrado con ningún suceso misterioso y, desde luego, no había comido ningún dedo extraño. Estaba 100% segura de ello. ¿Cómo podía una persona común y corriente como ella ser el objetivo de un monstruo milenario? ¿Fue una elección fortuita? ¿O había algo especial en ella que ni siquiera ella conocía? Una duda tras otra se agolpaba en su mente, provocándole un dolor de cabeza terrible. Intentó usar la lógica que mejor dominaba para analizar y extraer la explicación más razonable, pero todos los caminos la conducían a un abismo incomprensible. Hola, pequeña. La voz de Sukuna volvió a sonar, esta vez con evidente impaciencia. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en el suelo?
como un gato callejero abandonado. Te dije que no tengo malas intenciones, al menos no por ahora. Utaa levantó la cabeza de golpe, con las pupilas entrelazadas por el miedo, la vigilancia y un toque de irritación ofendida. ¿Sin mala intención? Lo dices con tanta ligereza. Aparecer de repente en el rostro de alguien y exigirle que crea de inmediato una historia tan escandalosa. ¿Quién sabe si estás tejiendo mentiras, esperando una oportunidad para qué? ¿Poseer? ¿Devorar? Preguntó Sukuna con desdén, con la boca curvada en un arco exagerado. Con lo débil y frágil que estás ahora, si pudiera hacerlo, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Para qué perder el tiempo contigo? Ahórratelo. No me interesa ocupar a la fuerza un recipiente que no puede liberar mi poder. Hizo una pausa, y su mirada se volvió hacia Utaa. Su mirada pareció penetrar su piel para ver su alma interior. En cuanto a por qué eres tú, me gustaría saberlo también. Quizás sea mala suerte, o quizás, tienes algún valor que ni siquiera tú has notado. ¿Valor? Utaa captó esta palabra clave y su corazón se hundió. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe?, dijo Sukuna con vaguedad, sin querer profundizar en el tema. En cualquier caso, la situación actual es que estamos temporalmente atados. Puedes tratarme como un problema inevitable o como un parásito en tu cara. En lugar de asustarte, deberías pensar en cómo adaptarte. Por ejemplo, ¿no vas a la escuela más tarde? ¿Vas con esa cara? Escuela. Utaa se sintió como si le hubiera caído un rayo, solo que ahora recordaba la realidad de la situación. Tenía clases importantes hoy y, por la tarde, debía discutir el plan para su nuevo trabajo con su editor, Machida Sonoka. ¿Cómo pudo salir así? ¿Cómo pudo ver a alguien? El pánico se apoderó de ella nuevamente. Luchó por levantarse y corrió hacia el espejo. En el espejo, esa boca extra bostezaba con aburrimiento, mientras el ojo miraba a su alrededor, aparentemente muy interesado en las botellas y frascos del baño. Entonces, Utaa respiró hondo, intentando usar un tono negociador. ¿Puedes primero cerrar los ojos y la boca? Al menos cuando tenga que salir. Si salgo así, me tratarán como a un monstruo, o me atrapará la policía o me enviarán a un hospital psiquiátrico. ¿Cerrarlos? Sukuna fingió haber oído algo interesante. Su ojo se giró ágilmente hacia el rostro de Utaa en el espejo, con la comisura de la boca curvada con diversión. ¿Quieres decir que me dejes desconectar por completo de esta ventana y refugiarme en ese dominio oscuro que solo huele a huesos y sangre? Madre mía. Prolongó las palabras deliberadamente, y el globo ocular incluso giró como un humano. No. Ese lugar es un aburrimiento mortal. Aparte de montañas de cadáveres y mares de sangre, no hay ni un ser vivo con quien hablar. ¿Cómo puede ser tan interesante como este colorido mundo exterior? Mira estos azulejos brillantes, huele esa fragancia, probablemente el aroma a gel de ducha. Aunque es barato, es mejor que el hedor a podrido. Utaa sintió una ola de impotencia. Este tipo en realidad menospreciaba su gel de baño por ser tacaño. Y el dominio que describió, solo escucharlo era espeluznante. Pero ahora no era el momento de detenerse en eso. ¿Pero cómo se supone que voy a vivir? Utaa no pudo evitar alzar la voz. Tengo que salir, tengo que ver gente. Y. Sus mejillas se tiñeron de un rojo carmesí imperceptible y bajó la voz, llena de intensa vergüenza. ¿Qué se supone que voy a hacer cuando me duche más tarde? ¿Vas a mirar también? Pervertido. Casi gritó esas últimas palabras de vergüenza e indignación. De adolescente, valorar su privacidad física era algo innato en ella. La idea de que cada uno de sus movimientos, especialmente algo tan íntimo como bañarse y cambiarse, fuera visto con claridad por una extraña conciencia masculina a través del ojo de su rostro, le hacía sentir un hormigueo de vergüenza e ira. La boca en el espejo se dividió en una sonrisa aún más grande, posiblemente maliciosa. De hecho, Sukuna arrastró las palabras, haciendo una pausa intencionada para apreciar la tensión instantánea del cuerpo y el rubor de Utaa antes de continuar con pereza. No es imposible. Como eres tú quien usa este cuerpo ahora, no puedo ver ningún paisaje extra. Como mucho, solo experimentaría el proceso de ducharme en primera persona. TSK, los métodos de limpieza humanos no han cambiado en 1000 años. Siguen siendo muy tediosos. Cierra los ojos. Utaa temblaba de rabia. Agarró un vaso de enjuague bucal de plástico del lavabo e intentó tirarlo al espejo, pero al final lo dejó, abatida. ¿De qué servía romper el espejo? Solo saldrían lastimados su propia mano y el espejo que debía pagar.
Ella solo podía ordenarle con fiereza, palabra por palabra, aunque a Sukuna esta orden le sonaba como si no tuviera ningún poder disuasorio, como si fuera un gatito mostrando sus garras. Está bien, me rindo ante ti. Sukuna pareció creer que ya la había molestado lo suficiente. Ese ojo finalmente se cerró lentamente, y la boca extra también. Aunque las dos hendiduras aún existían, al menos no había señales de actividad viva, lo que las hacía parecer más como dos extraños tatuajes de cicatrices ligeramente elevados. ¿Está bien? Pero aclarémoslo. Solo puedo mantenerlos cerrados, no puedo desaparecer por completo. Además, no puedo bloquear los sonidos. El sonido del agua fluyendo y tu latido nervioso, TSK, los oigo con total claridad. Este ya era el mejor resultado que Utaa podía aspirar en ese momento. Miró los órganos extra calmados en el espejo y respiró aliviada, pero la vergüenza no desapareció del todo. Decidió terminar de lavarse lo antes posible. Sin embargo, justo cuando se cepillaba los dientes y se lavaba la cara rápidamente, inquieta, esa voz volvió a resonar débilmente. Esta vez, transmitía una extraña sensación de urgencia, distinta a la anterior. Oye, niñita, date prisa y lávate. ¿Podemos ir a comer cuando termines? Tengo un poco de hambre. Los movimientos de Utaa se detuvieron. Con espuma en la boca, respondió vaga e irritada. ¿Los dedos también necesitan comer? Recordó que este tipo afirmaba haber sido convertido en un objeto maldito. ¿Acaso los objetos malditos aún necesitaban comer? ¿Qué clase de extraño escenario era este? ¿Eres tú quien necesita comer? La voz de Sukuna delataba un dejo de impaciencia y un rastro de incomodidad imperceptible. Es tu cuerpo enviando señales de hambre. Puedo sentirlo con claridad. El reloj biológico y las necesidades de este cuerpo zumban en mi conciencia como un ruido de fondo ahora mismo. Es un fastidio. Date prisa y come algo para callarle la boca a este cuerpo y así poder tener un poco de paz. Así que eso fue todo. Utaa se dio cuenta, y al mismo tiempo, una extraña sensación la invadió. Las señales de hambre las percibía no solo ella, sino también este viejo monstruo que vivía en su rostro. Compartir sus necesidades fisiológicas le daba una sensación de intrusión y atadura aún más incómoda que compartir visualmente. Era como si la conexión entre ambos fuera mucho más profunda y problemática que simplemente tener algo extra en la cara. Escupió apresuradamente el enjuague bucal y se salpicó la cara con agua fría, tratando de aclarar su mente caótica. 4. Comer fideos instantáneos en la cocina, el sonido burbujeante del agua hirviendo rompió el silencio de la mañana. Utaa abrió mecánicamente un paquete de fideos instantáneos y vertió los fideos y el condimento en una olla pequeña. Después de ese intercambio tan conmovedor de esta mañana, no tenía energías para preparar un desayuno exquisito. Un tazón de fideos instantáneos humeantes era el consuelo más rápido y fácil que se le ocurría en ese momento. Sin embargo, un cierto inquilino claramente tenía algunas quejas sobre esto. TCH. La voz de Sukuna resonó directamente en su mente, con un desdén manifiesto. Es temprano por la mañana, ¿no puedes comer algo nutritivo? Esto huele a aditivos. Además, viendo tus torpes movimientos, ¿qué? ¿Ni siquiera sabes técnicas básicas de supervivencia como cocinar? Utaa, que removía los fideos con palillos, se detuvo al oír sus palabras y replicó irritada. ¿Qué hora crees que es? ¿Cómo puede una chica de preparatoria que necesita llegar a tiempo a la escuela y que anoche se quedó despierta hasta tarde escribiendo un manuscrito tener tanto tiempo para preparar tranquilamente un desayuno nutritivo? Poder comer una comida caliente ya es suficiente. Excusas. Se burló Sukuna. De las 3 comidas diarias, el desayuno es la más importante, pues nos proporciona energía para todo el día. La gente de esta época se está volviendo cada vez más superficial. A Utaa le hizo gracia su tono anticuado y experto sobre nutrición, pero en ella también surgió una pizca de curiosidad. Tomó un montón de fideos con sus palillos, los agitó en el aire y preguntó con un toque de picardía. ¿Ah, sí? Por tu forma de hablar, el desayuno de hace 1000 años debía ser muy sofisticado, ¿verdad? ¿Qué comías? Dímelo para que esta niña pueda ampliar sus horizontes y quizás yo pueda mejorar mis hábitos alimenticios superficiales. En el otro extremo de la conexión de conciencia, hubo un silencio repentino y extraño. ¿Qué podía decir Sukuna? Se suponía que debía decirle a Utaa que su desayuno en aquel entonces podría haber sido en las ruinas de alguna aldea recientemente masacrada, donde con naturalidad agarraría a una chica aún caliente, joven y fresca como ella y se comería su cerebro.
Ese tipo de nutrición llena de miedo y desesperación era el manjar supremo para él. Si dijera eso, la chica probablemente no estaría cocinando fideos, sino que se desmayaría en la cocina. Han pasado 1000 años, y hace tiempo que olvidé los detalles. Sukuna cambió de tema con frialdad, recuperando su tono de antes, pero si uno escuchaba con atención, parecía tener un dejo de incomodidad imperceptible. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llevan discutiendo desde que despertaste y aún no me has respondido formalmente. Utaa notó con atención su momentánea mudez y la rigidez de la transición. Tenía una vaga intuición y no pudo evitar un escalofrío, decidiendo no ahondar en ese peligroso tema del desayuno. Ella sopló los fideos y respondió. Kasumi Gaoka Utaa. Kasumi como en resplandor vespertino, Gaoka como en, olvídalo, probablemente no te importe eso. Kasumi Gaoka, repitió Sukuna en voz baja, su voz parecía tener un significado distante mientras dejaba escapar un suave suspiro. Ese suspiro llamó la atención de Utaa, quien preguntó medio en broma. ¿Qué? ¿Tienes alguna idea de este apellido? ¿Podría haber existido una familia llamada Kasumi Gaoka hace 1000 años? Sukuna respondió sin rodeos. No lo sé. No me impresiona en absoluto. Utaa se quedó atónita. Entonces, ¿por qué suspirabas hace un momento? Sukuna se quedó en silencio por un momento antes de hablar en un tono que sonaba algo plano, pero que parecía ocultar emociones más profundas. Solo estaba reflexionando, que posees un apellido. ¿Eh? Esta respuesta fue completamente inesperada para Utaa. ¿Tener un apellido, que hay que reflexionar? ¿No es algo normal? En su opinión, ¿no tenía todo el mundo un apellido? ¿Normal? Sukuna pareció reírse. En mi época, solo los nobles tenían apellido. Yo ni siquiera tenía uno. No me digas que crees que mi apellido es Ryomen. Realmente pensé que tu apellido era Ryomen. Por un momento, solo el sonido de Utaa sorbiendo fideos permaneció en la cocina. Sin embargo, un cierto inquilino inquieto claramente no tenía intención de dejarla comer en paz. Hola, Kasumi Gaoka, la voz de Sukuna volvió a sonar, rompiendo su breve paz con un tono de natural derecho. Al oler esto, no parece del todo incomestible. Dame un mordisco también. Los palillos de Utaa, que sostenían fideos, se congelaron en el aire. Parpadeó con incredulidad, con las pupilas llenas de absurdo y resistencia. ¿Te doy un mordisco también? Casi apretó las palabras entre sus dientes. ¿Cómo? ¿Quieres que me clave los palillos en la cara, en esa boca tuya además? No lo haré. Se vería aún más raro. Solo imaginar esa escena le provocó escalofríos y casi perdió el apetito. TCH, terca. Sukuna parecía muy insatisfecho con su reacción. ¿Quién dice que debe crecer una boca en la cara? Tengo 4 manos, bueno, ahora mismo no. Pero aún puedo con este tipo de aplicación básica. Tan pronto como terminó de hablar, la mano derecha de Utaa, que estaba a punto de llevarse los fideos a la boca, de repente sintió una sensación extraña. No dolor, sino una extraña sensación de piel que se abría y remodelaba a la fuerza. Ella bajó la mirada con horror y vio que de repente se abría una abertura en la piel originalmente lisa del dorso de su mano derecha. La brecha se ensanchó rápidamente, formando una boca. Su contorno era nítido, y los bordes presentaban finos patrones negros similares a la grieta de su rostro. Lo que le erizaba aún más la piel era que la lengua dentro de esa boca se movía con flexibilidad, como si saboreara el aire, e incluso emitía un leve TCH, exactamente igual que el tono de Sukuna. ¿Ves? ¿No es genial? La voz de Sukuna tenía un dejo de orgullo, como si estuviera mostrando algún gran invento. Comer con la mano es un poco más elegante que llevársela a la cara, ¿no? Date prisa, que se enfrían los fideos. ¡No! Es asqueroso. Retíralo rápido. Utaa sacudió violentamente su mano derecha, intentando quitarse de encima aquella cosa aterradora. La sopa del tazón se derramó sobre la encimera de la cocina. Sin embargo, la boca de su mano parecía haber echado raíces, abriéndose y cerrándose con sus movimientos, con la lengua aún retorciéndose inquieta. ¿Qué tiene de asqueroso? ¿No es esta tu propia mano? Replicó Sukuna, pero su tono claramente transmitía la alegría de una broma exitosa. Date prisa, tengo hambre. ¿O prefieres que te lame la cara directamente? Si es así, no te garantizo que tenga buenos modales en la mesa. Incluso podría lamerte la lengua. Este comentario amenazante, o más bien, acosador, hizo que Utaa se tensara por completo. Al menos la boca en su rostro podía ignorarse cerrándola, pero esta boca en su mano, fue un doble shock para su vista y su tacto.
Escogiendo el menor de dos males, apretó los dientes y, tras una feroz lucha interna, finalmente sucumbió. Temblando, cogió los palillos con su mano izquierda, pellizcó una pequeña cantidad de fideos y, con extrema renuencia y lentitud, los extendió hacia la boca hambrienta en el dorso de su mano derecha. Más rápido, deja de perder el tiempo. Instó Sukuna. Utaa cerró los ojos, se armó de valor y metió los fideos en su boca. Ella podía sentir claramente las puntas de los palillos tocando algo suave y húmedo, y luego la sensación en su mano le dijo que los fideos habían sido sorbidos en esa boca. En realidad es bastante sabroso. Por supuesto que sí, mira quién lo hizo. Está bien, es suficiente. Después de comer casi medio plato de fideos, Sukuna finalmente expresó su satisfacción. La boca en la mano de Utaa se cerró lentamente, dejando finalmente solo una línea delgada, tenue y casi invisible, como si esa horrible escena nunca hubiera sucedido. Utaa miró su mano derecha, que era normal, luego los fideos instantáneos que quedaban en el tazón, y de repente sintió que no tenía apetito. Dejó los palillos y suspiró profundamente. Preguntó débilmente. Ryomen-san, en el futuro, ¿podrías intentar no aparecer de una forma tan impactante? ¿O al menos avisarme? Depende de mi humor, respondió Sukuna con pereza, y una sensación de saciedad pareció provenir del otro extremo de la conexión consciente. La próxima vez, quizás podamos intentar usar un pie. En absoluto. Utaa sintió que su futuro era muy oscuro. 5. El pasado de Sukuna. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las escasas nubes y se derramaba sobre la pendiente que conducía a la Academia Toyosaki. Utaa caminaba hacia la escuela con su habitual paso elegante. Su mirada fija al frente, con un dejo de su habitual distanciamiento. Sin embargo, solo la propia Utaa sabía que hoy todo era diferente. Un monstruo milenario residía en su cuerpo. Y en su rostro, a pesar de su intensa concentración y la reticente cooperación de Sukuna, esas dos fisuras aún persistían como cicatrices tenues e indistintas, que requerían ser cuidadosamente ocultadas con unos mechones de cabello deliberadamente bajados. Lo que la inquietaba aún más era que podía sentir claramente que las miradas dirigidas hacia ella eran más numerosas de lo habitual, cargadas de diversos significados. Admiración, curiosidad, celos e incluso alguna mirada malintencionada. Pero ella no hizo caso a las miradas de los demás. Sus pasos eran más pesados y lentos que nunca. De repente, sus pupilas se contrajeron levemente. Allí donde se posaba su vista, el mundo parecía envuelto en un filtro extraño. Entre las calles y los peatones familiares, se mezclaban unas cosas indescriptibles. A la sombra de un poste de electricidad, una masa negra se retorcía sin cesar, exudando un aura escalofriante. Detrás de un oficinista apresurado se arrastraba un fantasma translúcido con el rostro distorsionado, que emitía gemidos silenciosos. Incluso en el aire, de vez en cuando, pasaban algunas presencias maliciosas. Sus formas variaban, pero lo que tenían en común era el aura negativa intensamente incómoda que emitían, y su número era sorprendentemente alto. ¿Qué es esto?, preguntó Utaa para sus adentros, resistiendo con fuerza el impulso de apartar la mirada. Sintió que su cordura se desplomaba. Si antes solo era un conocimiento teórico de que el mundo no era simple, ahora se encontraba visualmente, inevitablemente, en un escenario de película de terror repleto de monstruos. En su mente, Sukuna también cayó en un extraño silencio por un momento, aparentemente observando también. Después de un rato, habló con un dejo de evidente confusión y desdén. TSK, algo no cuadra. Estas cosas, no parecen espíritus malditos puros. Los espíritus malditos se generan instantáneamente a partir de las emociones negativas humanas, sus formas y naturalezas son relativamente singulares. Pero estas cosas, su aura es más caótica, más antigua, como una especie de espíritu residual o un conjunto de rencores. Y hay demasiados, desafía el sentido común. Hizo una pausa y su tono se tornó serio. Podría ser que este mundo, además del sistema de energía maldita, también tenga otras cosas raras. ¿Como espíritus malignos? ¿Yokai? ¿O cosas aún más extrañas? Utaa no oyó los murmullos de Sukuna. Sin embargo, lo que le inquietó fue que, a pesar de ver claramente a estas aterradoras criaturas, parecían ignorarla. Esas existencias retorcidas, ya sea agazapadas en las sombras o flotando en el aire, al ver su aproximación, no solo no se abalanzaron, sino que retrocedieron instintivamente como si se encontraran con algo más temible, o simplemente se desviaron a su alrededor. Era como si, a sus ojos, ella fuera la presencia más aterradora.
¿Parecen tenerme miedo? Preguntó Uta con incertidumbre en su corazón. ¿Tienes miedo de ti? Preguntó Sukuna con desdén, pero esta vez su risa contenía un matiz de comprensión. No te tienen miedo a ti, pequeña. Me tienen miedo a mí, a Laura aterradora del rey de las maldiciones que te rodea. Explicó. Para estas criaturas de bajo nivel, impulsadas por el instinto, tu existencia misma está llena de contradicciones. Eres una chica humana en apariencia, pero a nivel del alma, emanas una presión que las hace temblar. En su percepción, podrías no ser una presa, sino un ser superior y más peligroso disfrazado de humano, o simplemente un dios maligno que se pasea con piel humana. Buscar ventajas y evitar el daño es instintivo. Por supuesto, no se atreven a provocarte. Esta explicación le causó sentimientos encontrados a Uta. Por un lado, no ser atacada por estos monstruos era ciertamente bueno. Por otro lado, ser considerada una de los suyos o un pez gordo por estos monstruos no era una sensación agradable. Uta sentía que se le había pegado algo sucio. Al entrar al aula, Sukuna se sorprendió al encontrar muchos personajes de anime presentes allí. Yukino Shita Yukino de Oregairu, Furuashi Fumino de Neverlearn, etc. El nivel de apariencia de las chicas de esta clase estaba significativamente por encima del promedio exterior, lo que le daba a Sukuna un verdadero festín para la vista. Más temprano en el camino, Uta ya había sacado su teléfono y rápidamente había escrito Ryomen Sukuna en la barra de búsqueda. Los resultados que aparecieron en la pantalla le hicieron detenerse un momento. Los resultados de la búsqueda apuntaron principalmente al legendario dios demonio japonés, Ryomen Sukuna. Según las crónicas de Japón, estuvo activo durante el período de la provincia de Ida, descrito como alguien que tenía un cuerpo monstruoso, con 2 caras y 4 brazos, unidos espalda con espalda, sin cuello y cada uno con manos y pies, capaz de usar simultáneamente un arco y flechas, así como espadas duales. Debido a que se rebeló contra la corte imperial y saqueó al pueblo, finalmente fue asesinado por el Takefutsu no Kuma enviado. Su imagen popular es la de un monstruo, pero algunas leyendas locales también lo representan como un héroe que protege una región. Rebelión contra la corte, saqueo del pueblo, finalmente asesinado, murmuró Uta suavemente, con un destello de comprensión en sus ojos. Con su inteligencia, fue fácil interpretar información más profunda de este breve registro histórico. Parece que el llamado dios demonio era probablemente un líder de la resistencia local de aquella época. Por oponerse a la autoridad central, fue deliberadamente vilipendiado y demonizado en las historias oficiales posteriores. ¿Podría ser que el supuesto 2 caras y 4 brazos sea simplemente una descripción exagerada de su valor o alguna postura de combate? HMPH. El frío resoplido de Sukuna resonó en su mente, lleno de desdén y burla. ¿Tanta curiosidad por mí? Sin embargo, lo que está escrito en este libro no tiene absolutamente nada que ver con este gran personaje. ¿Rebelión contra la corte? ¿Saqueo del pueblo? Aburridísimo. ¿Necesito razones tan altisonantes para mis acciones? En cuanto a la imagen, que la fabriquen como quieran, no es más que el parloteo de las hormigas. Uta no refutó, cerrando la llamada en silencio. Sabía que sería difícil obtener una respuesta directa de Sukuna sobre su verdadero pasado, pero al menos confirmó una cosa. La existencia que poseía su cuerpo tenía orígenes mucho más antiguos y complejos de lo que había imaginado. Aunque el Sukuna original ciertamente no era el héroe oscuro que Uta imaginó, casualmente, este Sukuna era una versión fusionada. La humanidad que portaba el alma transmigrada transformó a Sukuna de caótico maligno a caótico neutral, alineándose en cierto sentido con la imagen del Sukuna original. 6. Tomoya ausente después de clases, Uta fue al salón del club como siempre. En la pequeña sala de actividades, solo estaban Sawamura Spencer Eriri y Kato Megumi. Eriri, la artista doujin rubia, de 2 coletas, mestiza y de rasgos delicados, caminaba ansiosamente, refrescando constantemente la pantalla de su teléfono. Ese idiota de Tomoya. ¿Qué demonios hace? Llega tan tarde y no ha respondido ni un solo mensaje. Se quejó Eriri enfadada, con las mejillas sonrojadas por la irritación. Megumi, sentada tranquilamente a un lado, tenía su habitual expresión serena. Levantó la vista y dijo con su característico tono monótono. Le pregunté a sus compañeros. Dijeron que Aki-kun no vino a la escuela hoy. ¿No viniste a la escuela? La voz de Eriri se elevó una octava. ¿Habrá pasado algo? ¿Un resfriado? ¿O se quedó despierto toda la noche jugando y se murió? Inclinada hacia la ventana, Uta escuchó la conversación mientras una inexplicable inquietud parpadeaba en su corazón.
En ese momento, se escuchó la voz de Sukuna, con un matiz de alegría malsana. Oye, parece que también hay problemas en tu círculo. Finger-san, ¿sabes qué pasó? Preguntó Utaa. Sukuna puso los ojos en blanco para sus adentros. ¿Desde cuándo tengo un apodo? ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Crees que soy una especie de dios? ¿Capaz de prever el futuro? Hizo una pausa y luego agregó. Además, Finger-san es un apodo terrible. Se burló. ¿Quién es? ¿Vale la pena preocuparse tanto? En ese momento, Eriri notó a Utaa y, como siempre, cambió a su tono mordaz. Oye, gordita de medias negras, ¿sabes a dónde se ha metido Tomoya? Utaa replicó de inmediato, reprimiendo temporalmente su inquietud anterior, lanzando una mirada condescendiente sobre el pecho de Eriri. En lugar de preocuparte por los demás, Sawamura-san, quizás deberías preocuparte más por tu propia condición, lamentablemente subdesarrollada. Quizás Aki-kun se cansó de cierto amigo de la infancia que nunca madura y se esconde por eso. ¿Tú? ¿A quién llamas subdesarrollado? Eriri se erizó como un gato al que le hubieran pisado la cola. Está bien, intervino Megumi en el momento justo, interrumpiendo la discusión diaria. En lugar de adivinar, ¿por qué no vamos a revisar la casa de Aki-kun? Quizás esté muy enfermo y necesite ayuda. Esta sugerencia fue inmediatamente aceptada por Eriri. Utaa dudó un momento y luego asintió. Esa inexplicable sensación de inquietud la hizo incapaz de ignorarla. La casa de Tomoya era un edificio normal de 2 pisos. Tocaron el timbre durante mucho tiempo sin obtener respuesta y las ventanas estaban fuertemente cerradas. Como amiga de la infancia, Eriri conocía el asunto y encontró la llave de repuesto debajo de la maceta junto a la entrada. Tomoya. Idiota. ¿Estás en casa o no? Gritó Eriri mientras abría la puerta con la llave. En el momento en que se abrió la puerta, un hedor indescriptible y nauseabundo, una mezcla de descomposición y un olor desagradable a pescado, los asaltó, obligando a los 3 a cubrirse la nariz y la boca. Uf. ¿Qué es ese olor? Eriri hizo una mueca y frunció el ceño. Casi al mismo tiempo, en la mente de Utaa, la voz de Sukuna se volvió repentinamente seria y fría, con una alerta depredadora. Ten cuidado, niñita. Este olor, no está bien. No huele a basura común, sino más bien a... el olor de un perro salvaje. No, peor que eso. Es el olor que deja algo impregnado de emociones negativas y suciedad. ¿Perro salvaje? Utaa se sobresaltó internamente, repitiendo las palabras inconscientemente. Justo cuando sus palabras se desvanecieron, un frío escalofriante y penetrante invadió repentina y silenciosamente la entrada. El aire se congeló al instante, como si la temperatura en toda la casa hubiera bajado más de 10 grados. Ese frío penetrante parecía ascender lentamente desde el suelo, tan frío que hacía dudar de si la columna vertebral estaba a punto de estallar. Casi instintivamente, los 3 miraron simultáneamente hacia el rincón oscuro del techo. Allí, un reflejo débil y oscilante produjo un sonido extraño, húmedo y raspador, como uñas arañando un vidrio, helado hasta los huesos. Finalmente, los 3 vieron claramente la aterradora figura enredada en las sombras. Una criatura monstruosa y grotesca estaba aferrada boca abajo al techo. Mantenía aproximadamente una silueta humanoide, pero sus extremidades estaban retorcidas y deformadas. Su piel era de un gris verdoso sombrío y podrido, y su superficie lisa y húmeda rezumaba constantemente un fluido viscoso que emitía un nauseabundo hedor a descomposición. El monstruo carecía de rasgos faciales normales. En su lugar, tenía una boca que parecía salir de su cráneo. Sus labios eran delgados y retorcidos, y al abrirse revelaban una hilera de extraños y afilados dientes. La baba goteaba lentamente, emitiendo un hedor turbio y a pescado. Lo más horroroso de todo es que donde deberían estar sus ojos, parecía haber una mirada que se movía débilmente, llena de hambre y malicia, aparentemente capaz de ver a través de la oscuridad y sentir la vibrante fuerza vital de los humanos vivos. Eriri y Megumi casi gritaron a la vez, con una voz llena de terror y conmoción innegables. Una mirada de lamento y temblor brilló en sus ojos. Ambos eran personas comunes y corrientes, completamente incapaces de ver tales entidades sobrenaturales. Pero bajo la intensa estimulación del miedo, una grieta se abrió a la fuerza en su conciencia, permitiéndoles finalmente vislumbrar la verdadera forma de este monstruo de otro mundo. El monstruo del techo pareció perturbado por los gritos desgarradores, emitiendo un chillido agudo y desagradable. Entonces, su cuerpo se abalanzó hacia adelante, veloz y feroz, escalando velozmente el techo, dirigiéndose directamente hacia Eriri, quien estaba al frente.
En ese momento, la voz de Sukuna explotó repentinamente en la mente de Utaa, sacudiéndola. Contrariamente a su habitual tono perezoso y bromista, la voz de Sukuna esta vez era severa y urgente, llena de una autoridad inquebrantable. Kasumi Gaoka. Libera el control de tu cuerpo. Ahora. Los ojos de Utaa estaban llenos de conmoción y miedo. Sintió que todo su cuerpo se tensaba como aplastado por una roca, con la mente en blanco, como si su alma estuviera fuertemente agarrada por manos invisibles, incapaz de liberarse. Mientras observaba al feroz monstruo que se abalanzaba sobre ellos, su corazón latía como un tambor, desgarrando su pecho, toda su fuerza aparentemente se agotó en un instante. Sin embargo, justo cuando la vida se tambaleaba al borde de la impotencia, la voz de Sukuna se hizo más urgente en sus oídos, instándola a renunciar al control de su cuerpo. Instintivamente, en el momento crítico, Utaa relajó su voluntad, entregando completamente el control de su cuerpo. En un instante, una indescriptible sensación de extrañeza la invadió. Sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo, convirtiéndola en una observadora externa que observaba cómo el cuerpo que originalmente le pertenecía sufría una transformación trascendental. Sus ojos rojos se tiñeron repentinamente de un intenso color sangre. Sus pupilas ya no eran círculos suaves, sino finas y afiladas ranuras verticales, como un depredador que observa fríamente a su presa. Bajo esos ojos rojos como la sangre, la piel se rasgó bruscamente, revelando otro par de ojos más profundos, llenos de aún más tiranía y afán asesino. 4 ojos de color rojo sangre se abrieron simultáneamente, llenos de una luz fría y despiadada, como espadas ásperas y afiladas que miraban directamente al espíritu maldito que se abalanzaba sobre él. Con Utaa como centro, una presión fría y masiva estalló al instante. Esa aura estaba llena de poder destructivo, como una oscuridad infinita que surgía de las profundidades del infierno, envolviendo el aire en una densa sombra. 7. Aplastando un espíritu maldito. ¿Es esto libertad? Después de 1000 años, por fin huelo aire fresco. Interpretando perfectamente el papel de un señor demonio atrapado durante un milenio, Utaa no, Sukuna miró a este espíritu maldito. Un espíritu maldito de grado 2, no, de grado 3. Y pensar que tengo que lidiar con gente tan insignificante, el antes arrogante espíritu maldito se congeló repentinamente bajo la presión, y cada movimiento se volvió lento y débil. Su rugido se transformó abruptamente en un gemido tembloroso y bajo, como el sonido de pánico de una víctima al descubrir la llegada de un cazador. Instintivamente sintió que su vida se estrangulaba. La desesperación se extendió rápidamente, impulsándolo a darse la vuelta y correr hacia una ventana cercana sin dudarlo, intentando romper el cristal y escapar de esta trampa mortal. Oh. Sukuna, controlando el cuerpo de Utaa, entrecerró sus 4 ojos simultáneamente. Las comisuras de sus labios se curvaron en un arco cruel y juguetón, y su voz era profunda y áspera, completamente diferente a la voz original de Utaa. ¿Tan agudo es tu olfato? ¿Quieres salir corriendo al sentir mi presencia? Flexionó ligeramente los delgados dedos de Utaa, como si se estuviera adaptando a este recipiente temporal. Sin embargo, la voz de Sukuna tenía un tono juguetón de gato y ratón. ¿No es demasiado tarde para pensar en escapar ahora, bestia? Justo cuando el espíritu maldito luchaba por correr hacia la ventana, Utaa levantó ligeramente la mano derecha. No hubo destello de luz ni oleada de energía. Todo el movimiento parecía silencioso y quieto, tan tranquilo que era casi imperceptible. Pero aquel feo espíritu maldito, que ya había sacado la mitad de su cuerpo por la ventana en su prisa por escapar, sintió como si hubiera tocado una espada invisible. Su enorme cuerpo fue dividido repentina y precisamente en varios pedazos por una fuerza invisible. Cada corte era extremadamente suave, tan limpio como si lo hubiera atravesado un bisturí afilado. No una división mecánica tosca, sino más bien como una obra maestra terminada de un solo trazo por un artista. El cuerpo del espíritu maldito se partió rápidamente, emitiendo un crujido al romperse, pero no brotó sangre ni órganos. Su caparazón putrefacto no parecía estar compuesto de carne, sino de varios fantasmas oscuros cosidos. A medida que el cuerpo cercenado se desintegraba lentamente, un olor a quemado mezclado con podredumbre flotaba en el aire. Al instante, los fragmentos del espíritu maldito se evaporaron y se desintegraron en el aire, dispersándose en humo negro invisible y finalmente desapareciendo por completo sin dejar rastro, como si ese aterrador monstruo nunca hubiera existido. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación una vez más, con solo unos pocos rastros de un repugnante olor a quemado en el aire para recordar a las 3 personas presentes que esta aterradora experiencia no era una alucinación.
Eriri y Megumi se desplomaron en el suelo, con las piernas demasiado débiles para sostener sus cuerpos, y los ojos llenos de una increíble sensación de vacío. Tenían la boca abierta y el rostro increíblemente pálido, como si hubieran perdido toda sensibilidad. ¿Qué demonios era esa cosa?, susurró Eriri, con voz temblorosa e impotente. Megumi se agarró la muñeca con fuerza, como si intentara usarla para fortalecer su coraje, pero el temblor de sus manos delataba el pánico que sentía en su corazón. Yo, nunca había visto un monstruo así, ¿de verdad sigo viva? En cuanto a la consciencia de Utaa, en cuanto recuperó el control de su cuerpo, sintió de nuevo el peso y la sensación de su cuerpo. Sus piernas se aflojaron y apenas pudo mantenerse en pie, apoyándose en la pared cercana. Los ojos adicionales en su rostro se habían cerrado, y sus pupilas de color rojo sangre habían vuelto a su color vino normal, pero la fatiga y la conmoción originadas en su alma surgieron como una marea. Utaa se apoyó contra la fría pared, apenas apoyando sus piernas debilitadas. La sensación de que su alma había sido arrebatada temporalmente y arrasada por el violento poder de Sukuna aún la llenaba de temores. Su mente estaba en caos. La desaparición de Tomoya, el hedor en la habitación, el horrible monstruo en el techo y los aterradores cambios en su propio cuerpo, innumerables preguntas y miedos se entrelazaron y casi la ahogaron. Y el culpable detrás de todo esto, el inquilino que residía dentro de ella, parecía inusualmente tranquilo. Incluso lleva consigo un dejo de satisfacción perezosa después de un poco de ejercicio. Oye, Utaa tragó saliva con dificultad. Intentó comunicarse con Sukuna a través de sus pensamientos, temerosa de asustar a sus dos compañeras, que estaban al borde de un colapso mental. Justo ahora, esa cosa, ¿qué era exactamente? Se refería al monstruo que Sukuna había destrozado instantáneamente. Sukuna parecía despertar de un ensueño, con un tono de impaciencia en su voz. Un espíritu maldito. Algo de bajo nivel, que ni siquiera merece ser considerado insignificante. ¿Espíritu maldito? El término desconocido hizo que Utaa frunciera el ceño. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de yokai? ¿O un fantasma? Ella trató de entenderlo usando conceptos dentro de su propio conocimiento. ¿Yokai? ¿Fantasma? Bastante parecido. Son nombres que los humanos le dan a cosas que no pueden entender. Sukuna se burló, aparentemente encontrando su analogía superficial. Sin embargo, para decirlo con más precisión, hizo una pausa, como si buscara una metáfora con suficiente impacto para que una persona normal como Utaa la entendiera al instante. Ah, lo tengo. La voz de Sukuna tenía un tono malicioso y juguetón. Puedes pensar que es una colección de excrementos humanos. ¿Excremento? Las pupilas de Utaa se encogieron abruptamente, su rostro mostró una expresión de extremo disgusto e incredulidad. ¿Tú, quieres decir, como heces? Esta comparación cruda y repugnante casi la hizo vomitar en el acto. Aunque ese monstruo de hace un momento era horrible y aterrador, relacionarlo con heces excedía su tolerancia. Llamarlo las heces del espíritu humano no está mal. Sukuna pareció satisfecha con su reacción y continuó explicando en un tono que parecía una discusión académica, pero que contenía un contenido impactante. Escucha, niña, este mundo no es tan limpio como parece. Los humanos, como criaturas, producimos constantemente todo tipo de emociones negativas. Miedo, ansiedad, odio, celos, desesperación, estas cosas no son solo pensamientos que desaparecen. Estas emociones negativas generan una energía invisible que llamamos energía maldita. Así como exhalamos dióxido de carbono al respirar, los humanos no pueden controlar la producción y disipación de su propia energía maldita. Esta energía maldita, dispersa y contaminada, se acumula en los rincones del mundo como basura. La explicación de Sukuna fue fría y directa, arrancando la cálida fachada del mundo para revelar su horrible y extraño interior. Cuando esta basura se acumula hasta cierto punto, o se concentra demasiado debido a un fuerte evento emocional negativo, se condensa y muta por sí sola, formando algo con una forma fija y una cierta conciencia. El espíritu maldito que acabas de ver. Entonces, la esencia de un espíritu maldito es la condensación de las emociones negativas humanas, una cristalización de la inmundicia del mundo espiritual. ¿Es incorrecto llamarlos excrementos? Condensación de emociones negativas. Si lo que decía Sukuna era cierto, no significaba que todos, sin saberlo, estaban fabricando estos aterradores monstruos. ¿Podría ser que cada rincón de la ciudad ocultara este excremento nacido de la malicia humana? Pero, ¿por qué Eriri y Kato no pudieron ver estas cosas antes? Utaa pensó en el punto clave.
Si los espíritus malditos eran tan comunes, ¿por qué habían vivido vidas normales antes de hoy? La gente normal, por supuesto, no puede verlos, respondió Sukuna como si fuera algo natural. La energía maldita y los espíritus malditos son objetos inexistentes fuera de la percepción de la gente normal sin talento. Sus ojos y cerebros filtran automáticamente esta información. Es un mecanismo de protección para evitar que criaturas frágiles como tú se vuelvan locas, viviendo con miedo todo el día. Entonces, ¿por qué acaban de miedo extremo? Interrumpió Sukuna. En una crisis de vida o muerte, los estímulos emocionales fuertes a veces pueden abrir temporalmente esa coraza protectora, permitiendo a la gente normal vislumbrar un rincón del mundo real. Sin embargo, una vez que se calman, sus cerebros podrían difuminar o racionalizar automáticamente este recuerdo, como si lo trataran como una pesadilla o una alucinación. Claro que, si el estímulo es demasiado fuerte o si lo ven repetidamente, esa capa protectora podría romperse por completo. Cuando eso sucede, Sukuna no continuó, pero Utaa ya entendía lo que quería decir. Significaba que Megumi y Eriri podrían no volver jamás a una vida normal. 8. Tomoya está muerto. Utaa respiró profundamente varias veces, obligándose a liberarse de los aterradores comentarios de Sukuna. Lo más importante en ese momento era afrontar la realidad. Consolar a sus dos amigos aterrorizados y descubrir el paradero de Tomoya. Ella miró a Eriri y Megumi, quienes estaban desplomadas en el suelo con los ojos hundidos y los cuerpos todavía temblando ligeramente, su corazón se apretaba. Eran solo chicas de secundaria normales que deberían haber estado disfrutando de su vida escolar juvenil, pero ahora, habían presenciado escenas inimaginablemente horribles. Sawamura-san. Kato-san. Utaa se agachó, suavizando la voz lo más posible, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Extendió la mano y sostuvo con cuidado el hombro de Megumi, quien estaba más cerca de ella. No pasa nada, esa cosa se ha ido. Salgamos primero, el aire aquí es malo. El cuerpo de Megumi se estremeció violentamente al sentir el contacto. Sus ojos hundidos se enfocaron lentamente, y solo cuando vio que era Utaa se relajó un poco, aunque seguía sin poder hablar, simplemente permitiendo que Utaa la sostuviera. Entonces Utaa se volvió hacia Eriri, la chica rubia de dos colas que normalmente estaba en desacuerdo con ella pero que ahora estaba acurrucada como un gatito aterrorizado. Sawamura-san, ¿puedes levantarte? Utaa se acercó para ayudarla. Eriri esquivó instintivamente por un momento, pero cuando la cálida mano de Utaa sujetó su brazo frío, pareció encontrar un punto de apoyo. Con la fuerza de Utaa, logró ponerse de pie, aunque sus piernas aún estaban débiles, y apoyó casi todo su peso en Utaa. Utaa esperaba que fuera muy difícil sostener a dos personas que apenas podían caminar solas, pero en realidad fue mucho más fácil de lo que esperaba. Sin mucho esfuerzo, medio sostuvo y medio cargó a Megumi y Eriri lejos de la casa de Tomoya, que aún olía ligeramente a peste, y la sentó en los escalones de piedra del patio exterior. La luz del sol cayó sobre ellos, disipando parte de la penumbra del interior de la casa. Utaa los hizo sentarse contra la pared mientras ella permanecía de pie a un lado, observando atentamente sus alrededores y estando atenta a cualquier movimiento adicional en el interior. Movió los brazos, confirmando que la inusual sensación de tranquilidad de antes no era una ilusión. Su fuerza parecía haber aumentado significativamente. Aunque antes no había estado débil, habría sido absolutamente imposible sostener a dos personas con tanta facilidad. No pudo evitar preguntarse mentalmente, pues este se había convertido en su canal más directo para obtener información extraordinaria. ¿Mi fuerza parece haber aumentado? ¿Es una ilusión? ¿Una ilusión? La voz de Sukuna tenía un matiz de pereza práctica. Claro que no. Ahora eres mi recipiente. Aunque solo seas un recipiente temporal y de baja calidad, aún llevas una parte de mi existencia. Mi poder, aunque solo sea un aura tenue emitida inconscientemente, influirá sutilmente y transformará tu cuerpo físico. Despedirte de la constitución débil de un humano común es solo uno de los beneficios más básicos. Transformar. Esa palabra le encogió el corazón a Utaa. Inmediatamente pensó en la apariencia retorcida de ese espíritu maldito, y su voz no pudo evitar un dejo de pánico. Entonces, ¿me convertiré lentamente en un monstruo? Este era uno de sus miedos más profundos. No solo perder una vida normal, sino perder su forma de humana. HMPH, ¿en qué estás pensando? Se burló Sukuna, con un tono lleno de desdén por su preocupación de bajo nivel. No me agrupes con esos pedazos de basura improvisados con energía maldita. Soy una existencia con forma y voluntad completas.
Mi transformación en un recipiente es una optimización hacia una dirección más perfecta y poderosa, no para convertirme en un monstruo horrible como ese. No te preocupes, no te crecerá una mano ni una cabeza extra. Solo te volverás más fuerte, más sano, con reacciones más rápidas y una vitalidad más tenaz, bueno, algo así. Al escuchar la seguridad de Sukuna, Utaa respiró levemente aliviada, pero palabras como recipiente y transformación todavía estaban clavadas en su corazón como una espina. Bajó la mirada hacia sus manos. No parecían diferentes a antes, seguían blancas y esbeltas, pero podía sentir que el poder que contenían ya no era el mismo. ¿Era este cambio una bendición o una maldición? ¿Y tú, Ryomen-san? Utaa recordó de repente una pregunta clave. Levantó la vista, su mirada parecía capaz de atravesar las paredes hasta donde había desaparecido el espíritu maldito. ¿También eres un espíritu maldito? ¿O eres de la misma clase que ellos? Dado que los espíritus malditos estaban compuestos de emociones negativas y energía maldita, y Sukuna poseía un poder tan inmenso y podía poseer a otros, era difícil no hacer la conexión. La reacción de Sukuna fue excepcionalmente intensa. Incluso a nivel consciente, Utaa pudo percibir con claridad esa repentina oleada de emoción. Una mezcla de orgullo, ira y desprecio extremo. Niña, cuida tus palabras. No te atrevas a meterme en el mismo saco que esos pedazos de basura que quizá ni siquiera tengan una clara conciencia de sí mismos. Su voz era como una cuchilla fría que atravesaba la conciencia de Utaa. Espíritus malditos. No son más que residuos de la acumulación de energía maldita, parásitos que se aferran a las emociones negativas humanas. Y yo soy el rey de las maldiciones. El sonido de las sirenas se acercaba desde lejos y finalmente se detuvo frente a la casa de Tomoya. Varios policías uniformados entraron rápidamente a la casa, encabezados por el inspector Megure, ligeramente regordete y con su característico sombrero. ¿Fuiste tú quien llamó a la policía? Megure miró a su alrededor, deteniéndose en las tres chicas conmocionadas antes de posarse finalmente en la que parecía más serena, Utaa. Utaa asintió, obligándose a responder con voz firme. Sí, inspector. Somos compañeros de clase del dueño de esta casa. Como no vino a la escuela hoy y no pudimos contactarlo, vinimos a comprobarlo. En cuanto abrimos la puerta, percibimos un olor muy desagradable. No nos atrevimos a entrar más, así que llamamos a la policía inmediatamente. En el breve lapso antes de que llegara la policía, Sukuna le recordó fríamente. Hay olor a sangre en la casa. Es leve, pero no hay duda. Ese chico llamado Aki Tomoya probablemente esté muerto. Esto la había preparado mentalmente, pero escuchar que la policía lo confirmó fue otra cuestión. La policía realizó una investigación preliminar. Megure salió con expresión solemne, se quitó el sombrero y les dijo. A todos, según nuestro juicio preliminar, el fallecido es el residente de esta casa, Aki-kun. La causa de la muerte es muy sospechosa. Hay señales de forcejeo en el lugar de los hechos y el cuerpo presenta heridas que parecen mordeduras de animales. Los detalles específicos requerirán una autopsia adicional. A pesar de tener una premonición, la fría confirmación oficial golpeó como un martillo, destrozando las últimas fuerzas de Eriri. Sus piernas cedieron, y si Megumi no la hubiera estado sujetando, se habría desplomado. Se tapó la boca con la mano con fuerza, conteniendo los sollozos, que se le escapaban entre los dedos mientras las lágrimas le nublaban la vista al instante. Tomoya era su amigo de la infancia y creció con ella. Ayer discutían sobre las actividades del club, pero hoy la muerte los separó. A Utaa también le dio un vuelco el corazón. Instintivamente se tocó la mejilla, donde parecía persistir la extraña sensación de cuando Sukuna controlaba su cuerpo. Discretamente, se apartó algunos mechones de cabello negro a los lados de la cara para ocultar mejor esas dos tenues cicatrices. 9. ¿Borrar recuerdos? Después de terminar las largas y deprimentes declaraciones en la comisaría, el cielo ya se había oscurecido. Las tres chicas salieron de la estación en silencio. La fresca brisa nocturna no podía disipar el pesado frío que envolvía sus corazones. ¿A dónde vamos? Megumi preguntó suavemente. Su rostro todavía estaba algo pálido, pero sus emociones parecían haberse estabilizado. Utaa miró a Eriri, que se apoyaba casi por completo en ella con la mirada perdida, y luego a Megumi, que también necesitaba consuelo, y suspiró. Busquemos un sitio para sentarnos, necesitamos tranquilizarnos. Encontraron una cafetería no muy lejos de la comisaría que parecía tranquila y tenía reservados. La cálida luz y el aroma del café disiparon un poco la melancolía.
En la cabina cerrada, aislada del ruido exterior, Eriri, que había estado aguantando, finalmente se derrumbó. Se desplomó sobre la mesa, con los hombros temblando violentamente mientras sus gritos finalmente se desataban sin control. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser Tomoya, ese idiota? Sollozaba intermitentemente. Utaa se sentó en silencio a su lado, dudó un momento y extendió la mano para rodearla con suavidad. En ese momento, cualquier palabra parecía hueca. Solo la compañía podía transmitir una pequeña e insignificante pizca de calidez. Megumi se sentó al otro lado y le entregó un pañuelo en silencio. A medida que el llanto de Eriri se fue calmando gradualmente hasta convertirse en suaves sollozos, un sutil silencio cayó sobre la cabina. Megumi levantó la vista. Sus ojos, que normalmente parecían carecer de cualquier onda emocional, ahora reflejaban claramente confusión y un miedo leve, casi imperceptible, mientras miraba a Utaa. La voz de Megumi era suave, pero llegó a todos con claridad. Senpai, en casa de Aki-kun, esa cosa que vimos en el techo, ¿qué era exactamente? Y Senpai, tú, parecías haberte convertido en una persona completamente diferente después. El cuerpo de Utaa se tensó al instante. Lo que estaba destinado a suceder había llegado. Abrió la boca, pero descubrió que ni siquiera sabía por dónde empezar. Se suponía que debía decirles que un monstruo milenario vivía en su rostro y que él acababa de controlar su cuerpo para matarlo al instante. Sonaba más absurdo que cualquier leyenda urbana. Justo cuando se estaba estrujando el cerebro para encontrar la manera de quitárselo de encima, sintió una sensación familiar y espeluznante, de algo retorciéndose contra la piel de su mejilla. Oye, niñita, no puedes ocultarlo. Deja que este grandullón se lo explique a estos dos mocosos aterrorizados. La voz perezosa de Sukuna resonó directamente en su mente. ¡No! Los asustarás. Protestó Utaa con vehemencia en su mente. ¿Asustarlos? Ya se han asustado. Explicárselo claramente ahora es mejor que dejar que le den demasiadas vueltas o que se encarguen de ellos los profesionales que vendrán a buscarlos más tarde. El tono de Sukuna transmitía una seguridad incuestionable. Utaa quería discutir más, pero sintió que el control sobre sus músculos faciales le era arrebatado por la fuerza. En el reflejo de las pupilas repentinamente contraídas de Eriri y Megumi, vio las dos grietas en su mejilla, que previamente se habían desvanecido, emerger claramente y abrirse una vez más. Un ojo inyectado en sangre y una boca con una curva burlona en la esquina aparecieron en el rostro exquisito e impecable de Utaa. ¡Ah! Gritó Eriri aterrorizada, encogiéndose bruscamente y golpeándose contra el respaldo del sofá. Incluso la habitualmente tranquila Megumi se cubrió la boca al instante, sus ojos se llenaron de un horror increíble. Buenas noches, señoritas. Una voz masculina, profunda y magnética, surgió de la boca adicional, completamente diferente del tono frío original de Utaa. Permítanme presentarme. Mi nombre es Ryomen Sukuna. Como pueden ver, actualmente estoy viviendo temporalmente en el cuerpo de Kasumigaoka. Monstruo. Quítate de la cara de Utaa. Aunque Eriri temblaba de miedo, agarró el tarro de azúcar de la mesa, haciendo un movimiento como si fuera a arrojarlo. ¿Monstruo? Sukuna soltó una carcajada, como si hubiera escuchado un chiste gracioso. En esa casa, si no fuera por ese monstruo, ya serías el bocado de ese montón de excrementos. ¿Dónde está la gratitud? Megumi respiró hondo, reprimiendo el miedo. Tiró de la esquina de la ropa de Eriri y asintió levemente a Sukuna. Muchas gracias por salvarnos. ¿Puedo preguntar, el excremento que mencionaste, se refiere a ese monstruo? No fue una mala reacción, mucho mejor que la de esta gorda de medias negras al principio, comentó Sukuna con interés, ignorando por completo el rugido interno de Utaa. Correcto, esa cosa se llama espíritu maldito. En pocas palabras, son las emociones negativas que los humanos solemos producir, como el miedo, la ansiedad, los celos y el resentimiento. Cuando estas cosas se acumulan, se convierten en una energía llamada energía maldita, y luego esta energía inmunda se reúne para formar esas cosas. Humanos, emociones negativas. Eriri olvidó temporalmente su miedo, atraída por esta explicación inconcebible. Claro, la gente común no puede verlos, ni sentir la energía maldita. Es un mecanismo de protección para evitar que criaturas frágiles como tú se vuelvan locas por vivir con el miedo de estar rodeadas de monstruos todo el día. El tono de Sukuna tenía su habitual tono burlón. Sin embargo, en casos extremos, como cuando se enfrenta a un peligro mortal, la gente común podría verlos temporalmente, tal como lo hizo usted. Hizo una pausa, mirando a Utaa antes de volver a mirar.
En cuanto a mí, no estoy al mismo nivel que esos espíritus malditos de bajo nivel. Soy el rey de las maldiciones, la máxima manifestación de la energía maldita. Habitar el cuerpo de esta chica es solo un accidente, o mejor dicho, tiene mucha suerte. ¿Cómo es esto suerte? Utaa no pudo evitar replicar en su conciencia. Sukuna continuó dirigiéndose a los dos oyentes. De todos modos, este mundo es mucho más peligroso y sucio de lo que ven. Como ya vieron un espíritu maldito, significa que se ha agrietado esa coraza protectora. Según las reglas de este mundo, es muy probable que los especialistas en este tipo de incidentes los busquen a ustedes. ¿Personas que se especializan en su manejo? Megumi captó perfectamente la idea clave. Sukuna explicó. Sí, un grupo de tipos que se hacen llamar hechiceros de Jujutsu. Nacen con la capacidad de ver espíritus malditos y pueden manipular la energía maldita para exorcizarlos, manteniendo una especie de equilibrio ridículo. Los hechiceros de Jujutsu suelen pertenecer a un mundo oculto bajo la sociedad común. Según sus costumbres, suelen tratar de dos maneras a la gente común que vislumbra la verdad por accidente. El aire en la cabina parecía congelarse. Eriri y Megumi contuvieron la respiración, esperando el veredicto del destino. La voz de Sukuna era tan monótona como si hablara del tiempo. Lo primero, y más común, es que un hechicero de Jujutsu intervenga y borre o desdibuje ese recuerdo desagradable, permitiéndote volver a tu vida normal y seguir siendo una oveja ignorante. ¿Borrar recuerdos? Esta opción hizo que el corazón de Utaa se encogiera. Olvidar todo lo que pasó hoy, olvidar la verdadera causa de la muerte de Tomoya, incluso olvidar la existencia de Sukuna, sonaba bien, pero en su interior surgió una fuerte sensación de renuencia. Si ella huyera de la verdad, ¿podría realmente fingir que no existía? ¿Y el segundo? Preguntó Utaa en nombre de los otros dos. ¿El segundo? Sukuna soltó una risita ambigua. Si tienes un talento excepcional, o si el otro bando cree que eres útil, podrían invitarte a unirte a ellos y formar parte del mundo Jujutsu. Aprenderías a controlar y usar la energía maldita, y luego pasarías tus días lidiando con la basura producida por las emociones negativas humanas como si fueran carroñeros. Sin embargo, este camino no es fácil. La tasa de mortalidad es aterradoramente alta. Ya sea que les borraran la memoria o se vieran obligadas a entrar en un nuevo mundo peligroso, ninguna de las dos cosas fue fácil para dos chicas comunes de secundaria. El rostro de Eriri estaba lleno de lucha y miedo, mientras Megumi cayó en pensamientos profundos, aparentemente sopesando algo.